Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Nos encontramos aquí en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hoy en la primera sesión del seminario, lo voy a proyectar aquí, del ciclo de seminarios sobre ciencias jurídicas aplicadas. Pues como ustedes saben, los seminarios, a diferencia de las conferencias magistrales, ofrecen un formato muy dado a la interactividad y muy dado también a la omisión de formalismos. Entonces, aquí vamos a procurar estar de la manera más cómoda posible. Aquí nos encontramos ahí en una de las cámaras que dice posgrado en Derecho Electoral. Se encuentran todos los integrantes del posgrado aquí en UJAT y a su vez los invitados en línea que gustosamente y les agradecemos mucho, decidieron entrar a esta sesión. Yo previo a iniciar y darle el uso de voz a la ponente y leer su semblanza, quisiera nada más ponerlos en una reflexión. Quiero que tanto las personas que están aquí de manera virtual, así como las personas que están en el aula, pudiéramos reflexionar acerca de esta imagen, esta que ven aquí. A ver, díganme más o menos qué es lo que ven. Lo pueden usar en el chat, lo pueden escribir, ¿sí? Y los que están aquí igual, si quieren tomar la mano, lo pueden decir. ¿Qué es lo que ven? Balanza. Una balanza, ¿sí? ¿Qué más? Un kiosco, viene siendo un libro, Edificio, un edificio, ajá, ¿qué más? honras, Un universo. campo, Una copa, ¿qué otra cosa? Igual las personas que están aquí en el Zoom pueden participar. Libro, balanza, mundo. Bueno, miren, exactamente ustedes lo han acertado. Esto, exacto, una gráfica. Esto es una imagen generada por inteligencia artificial. Y yo la pensé muy adecuado a la conferencia que vamos a tener hoy de la doctora Daniela Saldaña. Y bueno, aquí pueden ver una figura de un mundo, una balanza, un edificio que asemeja mucho a la justicia, pero también aquí abajo tenemos un libro que emula el acceso abierto, el open access. Tenemos aquí un microscopio, es el tema de la investigación, y al lado tenemos estadísticas que a menudo se asocian con la toma de decisiones. Todo alrededor de un estilo, como se le pidió a la IA, estilo Van Gogh. Estilo Van Gogh, ustedes saben que Van Gogh, entre sus muchísimas obras, pintó una muy importante que es esta de aquí, Noche Estrellada, casi al final de pues, su vida. Decidió entonces a la IA se le pidió este, diseñar una imagen en esa misma tesitura. Entonces, yo previo a empezar quisiera nada más ponerles el tema del flyer, porque los flyers son, a veces los flyers pasan desapercibidos, pero tienen mucho contenido, se les dedica mucho tiempo. Un flyer, a veces cuando lo hacen los que organizan el evento, tiene quizás más impacto que un diseñador, no tanto por el tema del diseño, sino por el hecho de que buscamos que que todo lo que se menciona en el flyer tenga un significado. Por eso quiero que vean que tiene un objetivo y tiene una pregunta principal. Entonces, esa es más que nada lo que quisiera que entraran en una primera reflexión. Y bueno, para profundizar más en lo subsecuente, y ahorita vamos a darle el uso de la voz a la doctora Daniela Saldaña, quisiera pedirle aquí a alguno de los maestrandos que están aquí que pudiera leer su semblanza curricular, ¿sí? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es doctora en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y además es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Coordina proyectos y es voluntaria en diversas organizaciones civiles de protección al ambiente, además de ser docente en la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Hoy en día funge como jueza de distrito y está adscrita al Juzgado Primero de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco,
Además, es secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil. Agradecemos en todo lo que vale que nos entregue esta ponencia la doctora Sandra Daniela Saldaña Brambila. Doctora, tiene la palabra, por favor. Doctora, su micrófono está en silencio. Listo, a ver. Ahorita. Creo que ya, a ver, ya está reactivado el Ya, micrófono. Ay, pues muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en estas conferencias. Pues la verdad, les agradezco su tiempo, sobre todo para escuchar pues lo que yo les pueda compartir. Yo ya me tomé muy en serio esto que dijo aquí el maestro Oscar, de que estamos en confianza, de que es para colaborar en crear conocimientos, y es de que voy a tomármelo en serio y hablar con ustedes como compañeros, ¿no? Como colegas que buscamos que la investigación sirva para construir un mejor derecho, ¿no? O una mejor explicación del derecho. Voy a compartirles una pequeña presentación. Pues bueno. Y listo. Ahí está. Bueno, pues la invitación que me hizo el maestro Oscar era compartirles experiencias de investigación y labor jurisdiccional. Y entonces me puse a razonar y dije, ¿qué les puedo compartir que sea útil, pero sobre todo que incentive a que sigamos estudiando la ciencia jurídica para precisamente tener mejor comprensión de los asuntos o de los problemas jurídicos que se nos plantean en las diversas trincheras que tenemos, ya sea como estudiantes de un posgrado, ya sea como abogados postulantes, dentro de los órganos jurisdiccionales o de alguna institución administrativa que emite resoluciones cuasi jurisdiccionales, ¿no? En todos ellos tenemos actividad como operadores jurídicos. Y bueno, ¿para qué nos va a servir la ciencia? Voy a empezar aquí al revés, voy a empezar contándoles cómo inicié en mi situación personal. Yo observaba que dentro del Poder Judicial había una desvinculación, digámoslo así, entre la ciudadanía o entre las resoluciones y lo que ocurría afuera en el mundo de los investigadores, en el mundo de la academia. Y que a veces era muy complicado por la carga laboral de los órganos jurisdiccionales acudir a los congresos o darse cuenta de lo que ocurría o incluso estudiar un posgrado o darse cuenta de lo que ocurría ya en el mundo académico. Y entonces eso generaba que, por un lado, a lo mejor las resoluciones de los órganos se vean como formalistas y acá por el otro lado la academia eh, piensa diferente, está pensando 100 veces más allá en una interpretación diversa sobre los derechos humanos o sobre las cosas. Y entonces pensaba en cómo podemos cerrar esa brecha. Creo que no era la única persona que pensaba en eso, sino que ya era algo que se estaba gestando y que más personas observaban cómo lograr que dos aspectos tan necesarios para la vida judicial o para la vida de la academia pudieran enlazarse. Bueno, pues a mí se me ocurrió comenzar a estudiar posgrados mientras crecía haciendo carrera judicial. Entonces, mientras yo era oficial judicial, pues hice mi maestría. Cuando pasé a ser secretaria de un juzgado de distrito, allí comencé a realizar mi posgrado, el doctorado. Y el doctorado yo lo hacía como que una forma también de obtener un poco más de especialización, un poco más de credenciales, de conocimientos también, de afinar cómo resolver los asuntos. Y fue cuando después llegó primero aprobar los exámenes que se estilaban en esa época para acceder al cargo de juez de distrito. Y siendo jueza de distrito, terminé mi doctorado y sustenté mi tesis doctoral. Y actualmente estoy también realizando otra maestría, pero en un área, en un tema diverso que es en sustentabilidad y derechos humanos.
Y bueno, ¿para qué me sirvió todo esto? Pues creo que una de las cosas que yo les puedo decir que para qué es útil estudiar un posgrado, em, pues es porque nos sirve para comprender de mejor manera pues al derecho mismo, o sea, la evolución, las características, ir más allá de la aplicación de las leyes, ¿no? O sea, ir más allá de lo que se ve a primera vista. Para eso creo que nos va a servir la ciencia o la ciencia, el método científico en la aplicación diaria del derecho. Porque a veces, aunque no nos demos cuenta, si no hay ciencia, si no hay método científico de observación, experimentación, comprobación y conclusiones, si no estamos al menos observando qué es lo que hay más allá, entonces no podemos pensar fuera de la caja. Y aquí voy a remembrar en lo que dice Thomas Kuhn, pensar en una revolución, pero entonces ahora se los comento como pensemos en una revolución científica del derecho. ¿Cómo vamos a hacer una revolución científica del derecho? Si una revolución es este desarrollo de salir de un paradigma ya establecido y reemplazarlo por un conocimiento nuevo, ¿cómo haremos esto en la ciencia del derecho? ¿Cómo haremos esto en el derecho? En la aplicación diaria que tenemos, en los problemas jurídicos que se nos presentan día a día, en los retos que tiene el país. Estamos en una época definitivamente con muchos paradigmas que se están rompiendo. Estamos rompiendo ahorita el paradigma de la forma de integración del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales en general, o de la integración de la Corte. Estamos rompiendo el paradigma. Ahorita estamos justo en medio de una discusión sobre la ley de amparo, que es romper otro paradigma de las bases que estaban y será esto, o sea, pero ¿qué nos va a llevar a poder discernir si algo es mejor o si es correcto o incorrecto, o si va a mejorar o no la situación del país o la situación de los derechos? Pues bueno, precisamente a través de la ciencia, a través del método científico. Y precisamente, ¿qué campos de aplicación podemos tener cuando hablamos de ciencia? Eh, yo pienso que uno de los campos es estudiar al derecho como un fenómeno social. Y en ello es muy importante todos los estudios que se hacen desde la ciencia. Desde el campo de la ciencia, los académicos pueden aportar a informar de manera objetiva, con datos objetivos, a través de la investigación, cuál es el estado que guarda cierto aspecto de la población o cierto contexto de la población. Porque es importante saber, por ejemplo, si la prisión preventiva oficiosa en México se aplica más a personas que tienen ciertas características o se aplica más a personas con ciertas características. Por ejemplo, si observamos que la prisión preventiva se aplica más a las personas o uno de los requisitos de la prisión preventiva justificada es que las personas deben de acreditar un arraigo domiciliario. Eso creo que es claro. ¿Y cómo vamos a acreditar el arraigo? Pues con un domicilio cierto, en una ciudad o en el lugar donde se habita, teniendo familiares, etcétera. ¿Cuál es la principal causa de acreditar, o la más sencilla? Es tener un domicilio cierto en el lugar. Ahora, pero si yo les digo, introduzcamos una variable, ¿cuántas personas cuentan con un domicilio cierto y propio? ¿Cuántas personas cuentan con un domicilio cuyos recibos de pago se encuentran a su nombre? Cuyos recibos de luz, de agua o de servicios públicos en general se encuentran a su nombre. Y entonces si le introducimos otra variable, el derecho a la vivienda en México. Sí. Doctora, me preguntan aquí en el público si pueden realizar preguntas durante o al final de la intervención. ¿Cómo Ah, preferirías? pues me parece bien si es durante, no tengo inconveniente y así no perdemos el hilo del tema. Ok, de acuerdo. Ahí va la primera pregunta, perdón Sí. por la interrupción. Sí. Y no perdiendo el hilo del tema, pero regresándonos un poco,
dejó entrever, doctora, que la prisión preventiva oficiosa en México se aplica de forma selectiva. Así es, así es. Y Y esa parte, y ahora, perdón que interrumpa una vez más, pero esa parte que está comentando que si se tiene un domicilio a nombre de y que sea real, que tenga, y podríamos tocar hasta la frase aquella que dice que tenga una forma de ganarse la vida, ¿cómo es que dice Honesto de vivir. un modo un modo honesto de vivir? honesto, que cuente con, Honesto de ajá, vivir? que cuente con, sí, mire, Todo ello sigue siendo selectivo y sigue siendo ofensivo a la integridad del ser humano. ¿O estoy siendo exagerado, doctora? pues ahí voy a contestar como toda abogada, pues depende, ¿no? Oh, Depende del caso, depende del caso, pero ahorita les voy a poner uno. sí. Y precisamente a esto es a lo que nos invita la ciencia, o sea, de poder reflexionar una norma abstracta y su aplicación en la realidad a través de distintas variables que surgen en la vida diaria, pero que si no tenemos datos objetivos de cuál es el estado de las cosas, elaborados por los académicos, o sea, por los investigadores, y si nosotros como operadores jurídicos no contamos con esas habilidades de investigación, ¿cómo vamos a saber que podemos analizar eso? ¿Cómo vamos a dejar de aplicar el derecho como si se tratara de una norma abstracta, con personas que tienen ciertos contextos objetivos y subjetivos? Y entonces aquí vamos hablando de esto. Hay documentos científicos que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen ya demostrado cualitativamente que, por ejemplo, las personas prefieren acudir a un procedimiento abreviado declarándose culpables que acudir a etapa de juicio, porque lo sienten más engorroso, más pesado y también más oneroso. En México tenemos estudios que nos digan objetivamente si la prisión preventiva oficiosa, si los juicios se encuentran o están criminalizando a cierto grupo de la población más que a otros, o que ciertos grupos de la población con ciertas características estén sufriendo del ius puniendi del Estado de una manera más exacerbada que otros y por qué características. Y entonces aquí es donde les decía, a ver, el arraigo domiciliario, por ejemplo. ¿Cómo se acredita generalmente el arraigo domiciliario? En la práctica, el motivo más común para acreditar el arraigo domiciliario es tener un domicilio cierto. Pero si se trata de una persona que no tiene los suficientes recursos para tener una vivienda propia, con todo el contexto que sabemos del tema de la vivienda, o si se trata de una persona que no tiene un domicilio cierto o que no tiene un trabajo estable, porque no tiene herramientas educativas o porque no contó con educación básica por los motivos que hayan sido. Si no desentrañamos esto en, en informes, en investigaciones con datos duros, ¿cómo podríamos llevarlo en una resolución para decir esta persona merece o a esta persona habría que interpretarle un contexto diferente? Entonces, aquí, este campo de aplicación va a ser, pues bueno, uno de los campos es estudiar el derecho como fenómeno social, a partir de contar con información objetiva precisamente sobre índices, estadísticas, etcétera, sobre el estado de las cosas de diversas figuras jurídicas. ¿Para qué más nos va a servir la investigación? Pues para promover la justicia. De alguna manera, el poder hablar de la ciencia del derecho, poder eh, realizar análisis críticos sobre lo que tenemos en las leyes o sobre lo que necesitamos en las iniciativas o sobre lo que necesitamos avanzar en las figuras jurídicas que tenemos, pues nos va a ayudar a promover una idea de justicia respecto del contexto mexicano. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, este tema que es muy debatible, la reforma judicial. ¿Ustedes consideran que promueve o no promueve la justicia? La ley de amparo, la reforma a la ley de amparo. ¿Promueve o no promueve la justicia? Ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Promoverá o no promoverá la justicia? ¿Se acerca un estándar más alto o más bajo de protección de derechos humanos? ¿Y cómo lo vamos a saber? A partir de conocer que existen estándares sobre el acceso a la justicia, estándares que miden
qué tan accesible, qué tan abierta es la justicia en México. Y tenemos algunos, por ejemplo, índices internacionales o índices relacionados con México, como de Justice Project México, ¿no? Que es una organización que se encarga de realizar estos análisis a través de ciertos factores, de 8 factores me parece que son, donde se estudia a ver qué tan rápidos son los procesos o los mecanismos jurisdiccionales, cuánto tiempo tardan, cuántas personas logran acceder, cuántas personas se entienden, qué tan cerca están las instituciones de las personas. Por ejemplo, sabemos que no hay tribunales en todas las localidades del país. ¿Cuántas instituciones hay a partir del número de población que tenemos? Por aquí había un dato que estaba saliendo mucho a flote con esto de la reforma judicial. El promedio de juzgadores que existía por cada 100,000 habitantes. Y el promedio mexicano era mucho más bajo que otros países de la OCDE. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Pues bueno, precisamente mediante estudios o análisis, ¿no? Y finalmente, la parte donde se aplica ya en un caso concreto es a través del razonamiento probatorio. ¿Para qué nos va a servir el razonamiento probatorio? Pues porque generalmente la prueba científica tiene mucha relevancia en muchos asuntos. Entonces, ese es otro ámbito de aplicación en el que la ciencia del derecho, conforme va avanzando, pues también es muy importante poderlo utilizar para saber el estándar de la prueba científica en un proceso judicial. Y en qué momento si es prueba científica o en qué momento, pues a lo mejor aunque sea emitido por una persona que se diga experta en una materia, habrá que analizar qué características debe de tener esa persona experta para que se considere tal cual experta en ese ámbito, y, y qué características debe de tener el documento que emita o las conclusiones que tenga. Cómo saber si a lo mejor sí es una persona experta, pero no sigue un adecuado método científico. Y a lo mejor es por eso que el resultado pudiera o no tener mayores índices de, de falsibilidad, ¿no? O sea, mayores índices de que sea correcto o incorrecto. ¿En qué casos ya se ha aplicado la ciencia? Algunos de los casos más recurrentes en que se ha aplicado la ciencia, por ejemplo, es para los casos de alienación parental, violencia familiar y pérdida de la patria potestad. Por ejemplo, para estudiar en qué momento sí existe el síndrome de alienación parental por parte de los progenitores en un niño, niña o adolescente. Recuerden que este síndrome es se da cuando uno de los padres realiza conductas o manifestaciones al niño que hagan que el niño ya no quiera estar con su otro progenitor o que quiera repeler a su otro progenitor. Y es todo un síndrome que se realiza a través de la psicología. Pero ¿cómo vamos a saber cuándo sí estamos en presencia de un caso de este tipo y cuándo no? ¿Y cuándo se da verdaderamente un delito? Bueno, precisamente la ciencia nos da ciertos estándares para saber, es a través de una prueba pericial psicológica, y cuáles son los requisitos que se deben de tener para que efectivamente el resultado sea lo más confiable posible, ¿no? Para que sea lo más correcto posible. Otros, por ejemplo, son la discriminación escolar y el trastorno de déficit por atención con hiperactividad o el TDAH. ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, a lo mejor la situación que está surgiendo en un entorno escolar de bullying, de falta de aprovechamiento académico adecuado, de, por ejemplo, que la escuela cuente con todos las herramientas o estándares precisos para que todos los niños puedan acceder con igualdad a la educación? Bueno, pues entonces a través de pruebas científicas, a través de un dictamen o a través de, este, de estudios que realicen científicos neurológicos,
a través de las pruebas psicológicas o de los test psicológicos, que se va a saber si algún niño tiene un trastorno de este tipo o de cualquier otro, como puede ser Asperger, autismo, grado 1, grado 2, y entonces si deba de estar en una situación especial por la cual la escuela tenga que tomar herramientas diferentes del método ordinario educativo. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? A través de la ciencia también. Otro de los temas es, por ejemplo, la psicología del testimonio infantil en los casos de posible abuso sexual o abuso infantil. ¿Qué estándar probatorio se requiere para ello? ¿Cómo sabemos si el niño, cómo vamos a obtener las manifestaciones de un niño que ha sido violentado sin revictimizarlo? ¿Cómo sabemos que no fue inducido el testimonio? Y que además este punto, el punto 3 con el punto 1, de repente vienen muy relacionados, porque en la mayoría de los casos o en muchos de los casos, en muchas ocasiones, estos casos vienen como que medios así, complejos en el sentido de que hay un contexto de discusión familiar o de un conflicto familiar, ¿no? Un divorcio, eh, inconvenientes o discusiones entre los cónyuges. Y luego viene esta parte de una denuncia por parte de uno de los progenitores hacia el otro progenitor. Y ya no es solamente respecto del varón, respecto de la mujer hacia el varón, como se pensaba tradicionalmente. Yo acá he tenido asuntos también donde varones denuncian a su expareja mujer por ser posible agresora contra sus hijos, por el mismo tipo de delito sexual. Entonces, ¿en qué caso podemos decir o qué debemos de tomar en consideración a partir de la ciencia para decir, a ver, aquí hay posible alienación parental o efectivamente estamos en presencia de un delito? Cuando es tan complicada la relación de las personas, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar los casos por caso? Y otro de los asuntos también que ha sido muy conocido en México con el uso de la prueba científica fue la omisión reglamentaria sobre el uso de la cannabis y sus derivados para fines científicos y terapéuticos. Este asunto fue muy sonado en el país. Es el caso de el aceite CBD de un niño que tenía padecimientos muy graves neurológicos. Sus padres logran que el niño tenga atención médica con un neurólogo extranjero, le recomienda el uso de este medicamento para el niño padecía de muchas afecciones derivadas de este padecimiento, de un síndrome. Este síndrome le provocaba muchos malestares y entre ellos ataques epilépticos. Con el uso del aceite del CBD se lograron encontrar que tenía una mejor calidad de vida porque cesaban estas condiciones que se le generaban por el síndrome. Sin embargo, cuando en México quieren adquirirlo como adquirir el CBD como un producto terapéutico o medicinal, no existía, si bien ya estaba reglamentado en el país, no existía si bien ya contaban con una sentencia, perdón, no existía reglamentación en el país de cómo se iba a adquirir. Entonces, pues bueno, uno de los asuntos que se promovió en su momento fue buscar que existiera una reglamentación para que este niño pudiera tener, y no solamente este niño, sino en general todas las personas o todos los niños que padecían de este mismo síndrome pudieran tener pues este medicamento, ¿no? Como usarlo para fines medicinales. ¿Y qué se utilizó en lo que atañe a lo que estamos comentando? Pues bueno, la prueba científica para que fuera, para analizar que efectivamente el padecimiento con el que contaba el niño era de tal gravedad que requería de algo diferente para poder mejorar su calidad de vida y que además el uso de este medicamento
sí tenía mejoras en la salud del niño iba a ser únicamente utilizado para fines medicinales. Entonces, estos son algunos de los casos en donde se ha utilizado la ciencia, digámoslo, para un caso concreto y para mejorar el análisis de los asuntos en una resolución en concreto. Existe un cuadernillo que editó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Centro de Estudios Constitucionales que se llama Evidencia Científica. Y aquí vienen reseñados muchos más casos en donde se ha usado pues la investigación que realizan los académicos para poder llegar a un resultado en un fallo particular. Ahora vamos a esta parte. En especial, ¿en qué casos he aplicado las herramientas obtenidas en el posgrado? Vamos a decirlo así. Como jueza penal me corresponde más conocer asuntos pues de delitos, ¿no? Y generalmente, como les decía, he observado que hay mucha información y que hay muchos datos que a veces no son visibles en primera instancia cuando uno recibe una demanda o un caso particular, pero siempre hay un análisis del contexto de la persona, del contexto objetivo y del contexto subjetivo. Y conocer cómo estudiar el contexto objetivo, subjetivo, nos va a permitir conocer si cuál fue la situación de la persona frente a la norma que tenía enfrente, ¿no? Que tenía que cumplir o que regula su convivencia o su situación. El contexto objetivo se va a referir al estado que guarda el grupo al que pertenece esta persona. Por ejemplo, tratándose de las mujeres, pues el grupo son las mujeres en general, ¿no? Si se trata de una mujer que además pertenece a otro grupo en situación vulnerable, por ejemplo, las mujeres afromexicanas. ¿Cuál es la situación que guarda la población afromexicana? ¿Y cuál es la situación que guardan las mujeres? Y ahí vamos a hacer como una intersección. Igual, ¿cuál es el estado que guarda la situación de los derechos de los niños o los niños? ¿Y cuál es la situación que guarda los niños migrantes, por ejemplo? Y entonces nos vamos a analizar un poco más en ese sentido del contexto objetivo. ¿Y cuál sería el contexto subjetivo de una persona? Pues bueno, la situación en particular que guarda esa persona en el caso y en relación con las otras partes que se relacionan en el hecho específico que se está juzgando. Como yo les decía, pues acá me toca ver la materia penal, ¿no? Entonces, en algún asunto, en los asuntos, por ejemplo, de violencia familiar, hay muchos asuntos de violencia familiar en el que las mujeres señalan que reciben maltrato psicológico, que son agredidas por sus parejas o que son agredidas por algún otro varón generalmente, y que eso es, y que se está ejerciendo violencia. ¿Cuáles son los hechos? Generalmente una situación doméstica en la que una mujer recibe insultos, recibe groserías, recibe empujones, etcétera. ¿De qué nos va a servir conocer el contexto objetivo? Por ejemplo, cuando observamos que una de estas mujeres dice, recibí violencia, o mejor dicho, fui insultada por mi pareja, porque los insultos que me profirió fueron que estoy gorda, que soy una cualquiera, que soy una floja porque no trabajo, o que soy sucia, bueno, con otras tipo de expresiones, porque no tengo limpia la casa. Mientras mi pareja es la que se dedica a trabajar, yo me dedico en casa cuidando a los niños. Entonces allí ya podemos ver un contexto objetivo. ¿Cuál es el contexto objetivo? Bueno, es una mujer que se dedica preponderantemente a las labores del hogar, mientras su pareja es la que se dedica a ser el proveedor, ¿no? Y desde ahí ya observamos un contexto. Luego, si no se mencionan, me siento en una situación de zozobra, me siento que siempre soy vejada, que siempre soy insultada, mi pareja siempre me está diciendo esto se te ve mal, no puedes hacer esto, eres tonta, etcétera, etcétera. Ese tipo de insultos es lo que casi siempre manifiesta. Bueno, pues acá
los jueces penales y algunos tribunales del Estado han considerado que los dictámenes psicológicos que se adjuntan como parte de las investigaciones de violencia familiar no son concretos en señalar que la persona se encuentra em, en una situación de zozobra, de vulnerabilidad o de angustia, en específico porque el denunciado o el agresor o el imputado o la expareja les dijo ese insulto, ¿no? Sino que el dictamen psicológico dice en general, se observa que la persona se encuentra con poca autoestima, con angustia, que tiene insomnio, que tiene una baja percepción de sí misma, que se encuentra a lo mejor depresiva, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Usando precisamente las investigaciones existentes sobre la violencia, los estándares de violencia en México, los estándares de violencia en el estado de Jalisco, que es el lugar donde yo estoy. He señalado en los casos de violencia familiar que para la etapa de vinculación a proceso o para la etapa de investigación inicial de un delito, pues no es necesario que el dictamen psicológico sea tan explícito en señalar que es justo por ese hecho que la persona se siente así de vulnerable o en situación tan angustiante, ya que el ciclo de la violencia generalmente tiene características que se han observado a través de diversos análisis científicos, un ciclo en el que va y viene, ¿no? O sea, la persona puede sufrir violencia y esta violencia puede darse en ese momento, puede luego aumentar en otra actividad, puede luego volver, sobre todo cuando se trata de relaciones de pareja que duran 5 años, 10 años, ¿no? Es difícil señalar que va a existir eh, prueba muy contundente en ese momento de la violencia sufrida hace 5 años, cuando se trata de un ciclo y no debe verse como un caso aislado, sino a través del tiempo en el que la persona ha estado con esta asimetría de poder por su pareja, por este tipo de actividad, ¿no? O de relación familiar en donde siempre, donde la mujer pues no ha tenido oportunidad de desarrollarse o de ser independiente económicamente, etcétera. Entonces, ese es uno de los casos, ¿no? Los de violencia familiar. Uno de los casos también de violencia familiar fue hace poco que tuve un asunto de abuso sexual entre cónyuges durante el puerperio. En ese caso, por ejemplo, hicimos uso de las estadísticas sobre el estado de vulnerabilidad más exacerbado para una mujer durante el puerperio. O sea, durante el momento en que una mujer, después de dar a luz, cómo científicamente está comprobado que las hormonas actúan diferente, que la psiquis de la mujer actúa diferente, que hay muchos cambios en el cuerpo porque se está estableciendo a veces la lactancia, se está restableciendo el orden del cuerpo pues después del parto, si existió en este caso la persona había tenido su bebé por cesárea. Entonces, además, estaba con los cuidados de la herida, ¿no? Quirúrgica. Entonces, hicimos uso de evidencia científica que decía que las mujeres que se encontraban, que habían sufrido violencia durante el puerperio, tenían un mayor índice de sufrir depresión, de sufrir desconexión con el recién nacido y en muchos casos, o en casos extremos, llegar a mayores índices de sentir pues ganas de suicidarse, ¿no? O sea, como que existía un mayor factor de que pudiera disparar eso. Entonces, en este caso específico, donde la persona sufrió violencia sexual en el puerperio, pues bueno, destacamos que además se encontraba en una situación de vulnerabilidad mayor. ¿Qué otros casos he tenido? Pues casos de vulnerabilidad y marginación. Y aquí me voy con de la prisión preventiva. Tuve un asunto de una persona em, que el delito que probablemente cometió puede ser un asunto
un delito que no ameritaba prisión preventiva oficiosa, sino justificada, en su caso o cualquier otra medida cautelar. En este caso, el juez dijo, no, no te puede imponer otra medida cautelar, o sea, otra forma de que tú sigas compareciendo al juicio penal porque eres una persona en situación de calle y no tienes arraigo domiciliario. Pero como una persona en situación de calle va a comprobar el arraigo domiciliario de la manera ordinaria que nosotros pensaríamos para una persona que sí tiene la posibilidad o que sí vive en un lugar, o sea, que no está en situación de calle. Y entonces ahí hicimos uso también de la evidencia científica en relación a cómo viven las personas en situación de calle, cuántas personas en situación de calle hay, qué características tienen las personas en situación de calle, por qué no logran tener un empleo las personas en situación de calle y por qué era importante que no se criminalizara más a una persona en situación de calle, porque tampoco se había observado que existiera peligrosidad, ni que hubiera sido reincidente, ¿sí? Se le había encontrado a esta persona, me parece que era un asunto de contra la salud en su modalidad de posesión, se le había encontrado que traía no recuerdo si era creo que marihuana en una dosis más alta de la personal, pues de la que se debe de tener para un solo uso. Entonces, allí fue otro asunto donde hablamos de esta situación, ¿no? Otro más, por ejemplo, donde hablamos de pobreza y género, fue una sentencia, en este caso fue una sentencia penal donde se analizó la situación de vulnerabilidad de la persona y cómo la persona, esa mujer, había vivido todo el tiempo en pobreza. Y para eso hicimos uso de los índices del Coneval sobre la pobreza extrema. Todo el tiempo había habitado lugares, por ejemplo, o siempre desde que había sido niña, había vivido en lugares que, por ejemplo, no contaban con agua potable, no contaban con servicios públicos, eh, desde pequeña había sufrido violencia, sus padres no se habían hecho cargo de ella, desde pequeña había tenido que trabajar alrededor desde los 10, 12 años, 10 o 12 años, creo que mencionaba que había empezado a trabajar como mesera, o sea, había sido una niña que había sido explotada laboralmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no había tenido estas condiciones y cómo todo ello le había llevado a siempre depender de los hombres, ¿no? Había sido secuestrada, porque realmente eso fue lo que sucedió cuando era mesera y cumplió 15 años, la habían secuestrado, la había pues un policía que llegó como comensal, se la llevó y dice que se la llevó, la amedrentó pues con el arma de fuego que tenía esta persona como policía y que él fue su primer pareja, con él tuvo 2 hijos porque la encerró un mes y en ese mes pues que no la dejaba salir, pues entonces ella pues estaba asustada, también a la edad de 15 años, pues bueno, tuvo sus primeros hijos a los 16 años. Esta persona, el policía que había sido su primera pareja, fue quien la indujo a consumir drogas, la tenía drogada para que no se escapara y dice que logró, en el relato, ¿no? Dice que logra salir porque pues esta persona fue víctima de un homicidio, o sea, el policía en sus funciones. Después, cuando ella logra salir de esa relación por la muerte del policía, em, señala que pues se hace de otra pareja que también era adicto, ella se vuelve adicta después de todo esto, y cuando la detiene la policía, la detienen porque se encontraba en el mismo lugar que su pareja, que era aparentemente uno de los guardaespaldas del líder de la plaza, ¿no? Delictiva de ese lugar. Y ella se encontraba en total estado de adicción. em, y pues bueno, ella es detenida junto con la otra persona, son golpeados por los policías, sufren de tortura a ambos les decretan libertad, pero posteriormente a ella sí la dejan en prisión. Y entonces ahí hicimos un análisis de cómo tuvo esta pobreza y marginación durante toda su vida, cómo como mujer siempre había estado también con poca, digamos, independencia económica, cómo se encontraba también en todo este momento,
siempre con una simetría de poder con sus parejas, con la última pareja que tuvo, para decir que ella no había tenido libertad en la voluntad de cometer el delito de contra la salud, ¿no? Este último. Todo esto lo supimos no porque ella quisiera manifestarlo en el proceso penal, sino porque con motivo de la tortura que alegó, se le practicó un protocolo, un dictamen del protocolo de Estambul, que ese es otro motivo por el que se usa mucho la evidencia científica, ¿no? El dictamen del protocolo de Estambul para saber si una persona sufrió tortura o no. Y entonces ahí como hay un dictamen psicológico, es a partir de estos cuestionamientos que la persona señala pues todo este contexto y que entonces pues fue como la parte donde nos damos cuenta de todo lo que, de todo lo que había sufrido la persona y se decretó una sentencia absolutoria. Y finalmente en casos de personas con discapacidad, en casos de personas con discapacidad, por ejemplo, em, se ha analizado, por ejemplo, si la discapacidad como condición que diferencia a una persona para hacer un ajuste razonable debe tomarse en cuenta en qué tipo de casos. Por ejemplo, en un caso penal, el Ministerio Público quería ejecutar una orden de aprehensión en una persona con discapacidad motora extrema, ¿no? Era una persona que se encontraba eh, parapléjica. Entonces, allí también a través de la evidencia científica, del dictamen médico, de qué es lo que tenía la persona, señalamos que por su discapacidad motriz, pues no iba a sustraerse de la acción de la justicia y que entonces no era necesario ir por ella ejecutando una orden de aprehensión y privándola de la libertad de esa manera, sino a través de un medio de conducción diferente que podía ser una orden de citación, o bien analizar si de verdad esa persona podía haber participado en el delito, ya que una de las manifestaciones del padre del quejoso, que era la persona con discapacidad, era un muchacho, decía que la discapacidad se había adquirido mucho antes del delito que se le imputaba. Entonces, ¿cómo había sido posible que lo estaban relacionando si pues la persona estaba en discapacidad mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos en qué casos se pueden aplicar las herramientas del posgrado. Y pues bueno, aquí mismo también, ¿qué les quiero decir? Que estudiar un posgrado tiene muchas bondades, pero principalmente es obtener herramientas de investigación para encontrar información em, saber encontrar información fiable en páginas indexadas, en fuentes de consultas que sí sean fiables, ¿no? Que tengan ciertos estándares científicos, porque también, o sea, no es lo mismo que googleemos y que copiemos y peguemos lo que nos aparece de Wikipedia, a que usemos un buscador especializado, un dictamen que ya pasó por un proceso de revisión de doble par ciego, o sea, que sepamos cómo discernir qué información sí es objetiva, veraz y que tiene el método científico y cómo no, o sea, y cómo no buscar, pues, cómo saber distinguir la calidad de la información, ¿no? Y también saber precisamente cómo pensar más allá del problema que tenemos jurídico ahí, ¿no? Que creo que son las principales herramientas que se obtienen en el posgrado y que definitivamente pues son muy útiles en los casos concretos que ustedes vayan a estar, ya sea que estén desde la trinchera desde la que estén, definitivamente les puedo decir que esa es una parte donde se puede mejorar, al menos por lo que hace a la impartición de justicia, se puede mejorar la calidad de los argumentos que se generan pues en los asuntos. Voy a pasar a la parte de contestar las preguntas. Veo aquí en el chat 11 comentarios. No sé, a ver, voy a dejar de Sí. compartir. Bueno, perfecto. Bueno, en lo que ahorita pueden reformular sus preguntas en el chat, podemos, pero de hecho aquí ya en el grupo estamos, ahorita tienen varias preguntas ahí, hay varias manos levantadas. Entonces, ¿Ok? pero antes de pasar a las preguntas, yo quisiera hacer una breve relatoría de las muchas cosas muy valiosas que mencionaste y de las grandes fuentes que presentaste. Por ejemplo, hiciste mención aquí a algunos cuadernillos. La Suprema Corte tiene una unidad general de conocimiento, hace mucha investigación, ya tiene varios años que está operando y funcionando.
Y entre algunas de las publicaciones interesantes que hay relativas al tema, está este cuadernillo que bien mencionó aquí la doctora Saldaña, que es evidencia científica. También hay otros, por ejemplo, este de ciencia y justicia, el conocimiento experto en la Suprema Corte. Este, también hay otro acerca del tema que mencionó acertadamente, el tema de la consulta de literatura especializada, herramientas y criterios para la consulta. Ustedes saben que en un mundo donde ya hay tanta información, ya una cosa sería saber buscar, pero otra cosa sería saber elegir. Entonces, Sí. como ella nos mencionó acerca de que no es lo mismo buscar en Google que en repositorios, yo les quisiera aquí presentar, aquí la Universidad Nacional tiene en la parte, en la biblioteca, en la parte de Biblioteca SUNAM, hay un apartado acerca de todas las bases de datos indexadas. Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de bases de datos, desde Scopus, ahora sí que de todas las disciplinas, desde Cambridge, Web of Science, eh, GeoBase, etcétera, etcétera. Aquí hay una gran cantidad de base Oxford, aquí está Web of Science, que es muy famosa, Vilex, que es la que más recurren los abogados, pero aparte de Vilex hay otras bases de datos que ya son para conocimiento científico. Vilex agrupa generalmente de derecho y ciencias sociales. Springer, que es una de las editoriales más importantes. Entonces, es importante saber buscar y saber sobre todo elegir el tema del conocimiento científico. Y bueno, como también ella nos ha mencionado, es importante que los jueces, pues le entren al tema de la academia. Y es un tema que ya se ha estudiado mucho, el tema de la judicatura y el tema de la academia. Incluso aquí les presento algunos papers o artículos, por ejemplo, Richard Posner, que es un juez de la Corte de los Estados Unidos, que habla acerca del rol del juzgador y entra muchas reflexiones filosóficas. Por ejemplo, Ronald Dworkin incluso hace ya pregunta, ¿deben nuestros jueces ser filósofos? Y entra acerca de la reflexión, del naturalismo y el positivismo, etcétera. Pero sin lugar a dudas, es una reflexión académica del papel de la judicatura. Hay otros temas, los jueces y los profesores, la influencia de la doctrina, decisiones de los tribunales, otros textos igual en inglés, etcétera, que incluso ya han habido algunos pronunciamientos de que, sobre todo en Estados Unidos, que eligen los jueces igual con otro método distinto, de que los académicos no deben de ser jueces, que ahí deben de ser jueces los litigantes y de carrera judicial. Entonces ahí vi un artículo, entonces ellos quieren que sean los de carrera judicial los jueces y no los académicos. Y bueno, ya la historia de aquí es otra historia. Entonces, aquí ya tenemos, les comparto esto breve. Y me parecieron muy interesantes las aseveraciones que hizo aquí la doctora, por ejemplo, el hecho de ver al derecho como un producto ya social. Es un paradigma, a final de cuentas, eso. Hay paradigmas que son muy hiperformalistas, desde el formalismo de Hans Kelsen, como de la manera en que veía el derecho, a otras personas de la sociología jurídica que han visto el derecho como, como parte de la misma sociedad. Y bueno, ahí hablaste de Thomas Kuhn, las estructuras de revoluciones científicas, hablaste del tema de la ley de amparo, cómo esta puede cambiar de cierta forma el paradigma que hay. Y bueno, World Justice Project, los datos duros, así como también casos que has aplicado tú y que has usado indicadores, enfoques, metodologías para, ahora sí que tu actuación cotidiana como jueza. Yo, para cerrar esta relatoría, únicamente haría la pregunta. Y ahorita les voy a dar el uso de la voz a las personas aquí. Los que vayan a hacer uso de la voz, aquí en el chat, en Zoom, pueden poner levantar la mano y así les voy a otorgar el uso de la voz. Pero la pregunta sería, fíjate que ha habido una corriente que habla de que para aprender derecho únicamente basta ir a ir a los despachos, ¿no? Y que solamente el derecho se aprende en los despachos. Y a lo mejor algunos dirán, no, pues la carrera judicial solo se aprende en el juzgado. Entonces yo quisiera saber cuál sería el papel o qué mitos hay acerca de la investigación, porque a veces se piensa que la investigación es únicamente labor de los investigadores que están en algún instituto, pero yo creo que la investigación es más cotidiana y bueno, tú nos has
presentado algunos casos donde desde el uso de datos de Coneval para poder analizar casos. Entonces yo quisiera que profundizaras en el tema del papel del estudio, sobre todo en la cotidianidad del derecho, ¿sí? Entonces, yo ahorita, ¿quién es de aquí? A ver. Ok, uno, dos. Sí, perfecto, por ahorita, ¿vale? Pues voy a poner las otras personas y ya ahorita vamos respondiendo, ¿sí? Doctora. A ver. ¿Sí? Va. Gracias, buenas noches. En la última parte de la propuesta habló de un concepto que se me quedó y no entiendo mucho. ¿Cómo se demuestra la prueba de no libertad de la voluntad? ¿Con qué protocolo? No me quedó del todo claro cómo demostrar la prueba de no libertad de la voluntad. Ok, y la otra pregunta, gracias, gracias, Gracias. Y a ver, ¿sí? Juan. A ver si no. Sí. Yo creo que sí se escucha. Ok, primero que nada, muy buenas tardes, noches por acá en Tabasco, doctora Daniela. Muchas gracias por compartirnos toda su experiencia. Como ustedes sabrán, el posgrado que nosotros llevamos es en Derecho Electoral. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Como jueza penal en Jalisco, ¿ha tenido algún caso de violencia política de género? Y en su caso, ¿cómo lo abordó? Y si sería aplicable. Y una segunda pregunta es, en virtud de que hay muy poco material en cuanto a violencia política en razón de género, ¿sería aplicable todo el bagaje jurisprudencial de precedentes que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Y planteo lo siguiente: en caso de que usted no lo haya tenido, ¿ha tenido conocimiento de que algún colega haya abordado algún tema? Y sería en el mismo sentido de la pregunta. Gracias. ¿Quién más? A ver, ahorita activo el micrófono. Listo. Gracias. ¿Iba a participar alguien más con otra pregunta o ya contesto estas? Bueno, miren, en relación a la primera pregunta sobre qué es mejor, si solo la práctica o solo la academia, definitivamente ahorita necesitamos de una formación integral, ¿no? De enfoques multidisciplinarios. Tanto la práctica como la academia son totalmente necesarios porque no hay, o sea, es una disyuntiva que tenemos muy añeja, ¿no? Pero no podemos concebir la práctica sin una metodología para poder mejorar los procesos, ni tampoco la academia por sí sola o la pura teoría sin aterrizarlo en la práctica tampoco es muy viable, porque entonces no tiene un efecto útil en la sociedad. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Como formación, van a tener mejor formación cuando se involucren tanto en aspectos prácticos, ya sea que ustedes puedan ejercerlos directamente o no, pero también definitivamente teniendo esta parte teórica siempre, ¿no? El abogado nunca termina de aprender, el abogado nunca termina de estudiar. Entonces, mientras más especialicemos nuestro conocimiento en un área, pero a su vez sepamos investigar aquellas partes donde no es posible que tengamos un conocimiento absoluto de todo, porque no somos todólogos, pero que sepamos investigar la información que necesitamos para resolver un caso concreto o casos concretos. En esa medida vamos a tener mejores herramientas para resolver o solventar las necesidades que tengamos en ese momento. No sé si sea como para atender un cliente, para atender un caso hipotético de investigación. Si ustedes tienen un perfil más de investigación, pues entonces les sugiero que acudan a estas otras herramientas de obtención de la información, como por ejemplo de técnicas de investigación, como puede ser el uso de encuestas, de entrevistas, a efecto de que ustedes también se empapen de lo que está sucediendo realmente allá en la realidad, ¿no? Del objeto que tienen de estudio en sus tesis, etcétera. Entonces, pues bueno, en mi opinión, siempre tenemos que tener esta formación integral, ¿no? ¿Quién debe de ser juez y quién debe de ser académico? Pues bueno, los jueces definitivamente deben de tener un perfil integral en todo. No pueden ser todólogos los jueces tampoco, tan así que nos estamos especializando, que nos estamos especializando y que cada vez va la tendencia a especializar por una materia, ¿no?
porque cada vez hay más punto fino en cada área del derecho. Sin embargo, precisamente una de las cosas que sí es necesario señalar es que se requiere apertura en la forma del pensamiento, ¿no? Porque a partir de ello y de criterios objetivos de cómo resolver, es que se podrá tener un mejor contexto o mayor diversidad para identificar los puntos a resolver en las resoluciones o los puntos a resolver de los problemas jurídicos. Es como esta parte de necesitamos la visión también y la sensibilidad de todas las personas para saber cómo abordar de diferente manera los asuntos. Creo que no hay como una respuesta correcta de si el mayor perfil de jueces deben de ser de carrera judicial, el mayor perfil académico o el mayor perfil. ¿Qué es lo que les puedo decir? Es que entre mejor preparados estén los juzgadores, mejores resultados se van a tener científicos. Y eso es lo que debemos de buscar, o sea, que exista una forma objetiva de evaluar que la persona que llegue a ser juzgador efectivamente cuenta con las herramientas y los conocimientos para poder desempeñar la función adecuadamente. Sobre todo atendiendo a que tenemos muchas necesidades, muchos grupos vulnerables, un extenso recorrido de avance de los derechos humanos, de las resoluciones, de los órganos, etcétera, y también esta parte administrativa de cómo funcionan los órganos. Entonces, también es necesaria, pues, conjuntar, ¿no? Todo ello para lograr obtener mejores resultados en el desempeño de los juzgadores y evaluar si eso es lo que nos está sirviendo o no. En cuanto a la pregunta que me hacían relacionada con la prueba de no libertad de la voluntad. Bueno, aquí lo que se analizó en este asunto es que a través de la prueba psicológica que se le efectuó a la persona, era una mujer que había sido acusada por el delito de contra la salud en su modalidad de venta. La señora, lo que se estudió es a partir del dictamen psicológico, se dijo que nunca había vivido en una situación de libertad para decidir con voluntad que sí quería cometer el delito, ¿sí? Miren, yo sé que esto choca bastante de hecho, en mi opinión académica, teórica, el tema de la perspectiva de género en materia penal choca un poco con la concepción del Código Penal Federal, donde se abandona la teoría del autor del delito por la teoría finalista del delito. Porque si se fijan, cuando analizamos con perspectiva de género en materia penal, estamos analizando al autor del delito, ¿no? O sea, la persona que cometió y por qué motivo existió bajo la perspectiva de género una situación de vulnerabilidad para declararla o no culpable de un delito. Sin embargo, lo cierto es que existen muchas situaciones donde se ha criminalizado más a las mujeres, precisamente por esta situación de los estereotipos de género. Aquí lo que se analizó fue a través de esta prueba psicológica que se había efectuado dentro de los test con motivo del protocolo de Estambul, que esta persona había vivido con asimetría de poder en mucho tiempo, donde ella era la que se encontraba en esta menor calidad de poder, que había vivido en una situación de vulnerabilidad y de pobreza, y que eso no le había dejado poder determinar con libertad su voluntad, ¿sí? Al momento de cometer el ilícito, sobre todo porque quien le propinaba o quien le administraba, digámoslo, los estupefacientes con los que fue localizada, cuando fue localizada, ella estaba, en total estado, pues, ¿cómo decirlo? Pues estaba drogada la señora cuando la detuvieron. Se consideró que había sido porque el varón, o sea, su pareja, además de que la golpeaba, la mantenía drogada todo el tiempo y que por eso no había estado como en libertad de decidir si cometía o no el delito. Y al ser un delito doloso, si no hay voluntad, no hay comisión del delito. Fue así como que se hizo ese análisis. Y finalmente, estudios de violencia de género, de violencia política.
ya tenemos muchos precedentes en materia de violencia política. A mí en lo particular no me corresponde por competencia legal, vamos a decirlo así, conocer de la violencia política de género, porque eso es materia precisamente electoral y corresponde a los tribunales electorales. Em, los asuntos que me han correspondido a mí son delitos pues de violencia psicológica, violencia, digamos, lo más del tipo doméstico, ¿no? Y no aquellos relacionados con género. Pero sí tenemos muchos de los tribunales electorales en el país, ¿no? Hay muchas sentencias, también tenemos desde los temas por ejemplo, el tema de la violencia política por razón de género y aparte discriminación en las comunidades indígenas, ¿no? Que se trataba de sobreponer los usos y costumbres a la participación activa de las mujeres, por ejemplo, esos precedentes, hay muchos antecedentes sobre por qué es importante que las mujeres participen en la vida política del país. ¿Qué es la parte relevante a lo mejor de los análisis de violencia de violencia política de género? Bueno, pues estudiar la situación de las mujeres para que tengan una forma activa, digámoslo, en todos estos temas del derecho a votar y ser votada. Creo que también precisamente para eso nos va a servir la ciencia, para evitar a lo mejor temas o evitar caer en resoluciones que pongan o que suenen como subjetivas, a lo mejor como este tema de dato protegido, en donde estaba muy criticable si se trataba de violencia de género o de una crítica general, ¿no? Relacionada con la persona que trataba de acceder al cargo. Entonces, creo que ahí sí tenemos mucho material y que precisamente a lo mejor los estudios de caso son los que nos van a ayudar a tener un panorama científico social de ese estado del derecho en el país. Sí, adelante. Muchas gracias. Ahorita vamos, a ver, le voy a dar el uso de la voz a Arminda Labastida. A ver, ya te habilité el micrófono. Arminda. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, yo quisiera preguntarle respecto, porque usted tocó un tema muy importante que es lo del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que es parte de mi investigación. Lo estoy enfocando también desde la parte filosófica, pero también he acudido a diversas fuentes en cuestión de estadísticas sobre lo que usted comentaba hace un momento de género y toda esta situación. Entonces, mi pregunta sería, en ese sentido, es que la mayoría de los artículos científicos que he visto respecto del tema, parece ser como si los abordaran de la misma manera. Casi todos tienen el mismo sentido. Entonces, no sé, quisiera preguntarle en base a su experiencia, no sé si su investigación fue en este tema, como qué sugerencia podría hacerme respecto de la elección de estas fuentes o para que fuera algo original, distinto a lo que ya se ha hecho. Gracias. Ay, muchas gracias, Arminda. Pues bueno, en estos temas me decías en el de arraigo domiciliario, ¿verdad? Fíjate que sí he tenido pues, ¿qué te puedo sugerir? Como allí hacer esta intersección entre la criminalización de las mujeres, ahí está Giacomello, se me olvidó ahorita su nombre, ahorita te lo digo, que es una científica que es una científica que habla mucho del tema de Corina Giacomello, que habla mucho del encarcelamiento de las mujeres. Y por ejemplo, ahí en ese tema tuve una resolución también, que esa se me pasó a comentárselas, pero también ahí fue otro análisis, una resolución de cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa porque tenía la persona
La persona era una mujer, había sido acusada por el delito de delincuencia organizada contra la salud y no recuerdo qué otro. Creo que nada más esos dos tenía ella, delincuencia organizada y contra la salud. La participación que le atribuía el Ministerio Público. Ah, bueno, este era un asunto de esas causas penales monstruosas, ¿no? Que venían como 10 personas relacionadas como probables, como probables, probables, imputados. Y pues algunos sí habían sido detenidos. Aquí estaba como raro, algunos habían sido detenidos en flagrancia, supuestamente mientras estaban cometiendo el secuestro de otra persona, y luego como que estuvo raro porque aquí detuvieron unas personas que aparentemente pues también eran secuestradores y otras personas que se dedicaban a la delincuencia organizada, y me quiero pensar que lo que quiso hacer el Ministerio Público Federal fue como decir, todos estos son delincuentes organizados de esta célula y se dedican a secuestrar, al trasiego de drogas, a la venta de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eran muchas personas con muchas, actividad. Ahí luego había quienes traían portación de arma de fuego, cartuchos, todo creo que eran como 5 delitos, pero esta mujer en particular, ella había sido detenida porque otra persona la identificó como que era la que llevaba las cuentas. O sea, no era no era contadora pues de profesión, sino que era como la que llevaba las cuentas de cuándo se le pagaba a los otros integrantes en una libretita. Y la prueba era que la libretita tenía su letra manuscrita, ¿no? Entonces era la forma en que la relacionaban a esta mujer. Cuando detienen a esta mujer, pues los detienen a todos, los detienen en flagrancia, ella también la detienen. Cuando ella es detenida, está embarazada. Está embarazada y entonces tuvo a su hijo durante la reclusión. La Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional establecen que las personas en reclusión pueden tener a sus bebés hasta los 3 años. Después de los 3 años, separan al niño porque pues, el niño no ha cometido ningún delito, ¿no? Pero para que esté junto con la mamá un poco más. Y ahí hay otro tema súper grandote que también Corina hace muchos análisis. eh, entonces, de los niños que no son delincuentes, pero están privados de la libertad, ¿no? Porque están junto con sus madres. Bueno, pues entonces ella queda ahí con su niño hasta los 3 años. Posterior a ello, se tiene que separar, como todas las madres que están embarazadas en reclusión. Y entonces dice, a partir de que el niño cumple 3 años, una tía de ella se hace cargo de la custodia del niño y de cuidar al niño. Ella se encontraba en un ceferezo que me parece que estaba en Morelos porque es el único ceferezo del país que tiene, en donde pueden estar las mujeres recluidas, es el único ceferezo femenil federal, ¿no? Y ella estaba interna por un delito federal. Era originaria de otra entidad federativa y pues había sido trasladada, total que tampoco era de Jalisco, pero la causa penal quedó acá en Jalisco, ¿no? Cuando yo conozco de este asunto, lo que habían presentado ya era eh, la revisión de la medida cautelar, porque en esto se había dado como que el boom de que las personas privadas de la libertad por delitos del sistema tradicional pudieran acceder a la revisión de la medida cautelar conforme al nuevo sistema de justicia penal. Entonces a mí me tocó llevar esa audiencia oral. Durante la audiencia, la defensa había acreditado que en primer lugar, que pues ya tenía tenía la persona, la muchacha, 8 años privada de la libertad. O sea, su hijo ya tenía 8 años. Se le había impuesto una pena de 9 años y llevaba 8 años, 2 meses, creo, privada de la libertad. O sea, le faltaban 8 meses para compurgar una sentencia, para compurgar la sentencia. Ya había una sentencia condenatoria de 9 años, pero ella había interpuesto recurso de apelación, el cual estaba pendiente de resolverse por el Tribunal de Alzada. Y cuando yo resolví la medida cautelar, pues apenas se había enviado la apelación, entonces iba a tardar un montón en resolverse. O sea, iba a tardar más en resolverse la apelación que lo que le faltaba de pena de prisión. Y pues ya no había, o sea, las medidas cautelares tienen tienen ciertos requisitos, ¿no? A ver, sirven para garantizar
para garantizar la seguridad de las víctimas, para garantizar la presencia del imputado sí, del imputado en el proceso y para garantizar que no exista obstaculización en el procedimiento. Pero pues ninguno de esos tres ya era necesario porque ella no estaba relacionada con ningún delito de una víctima, como las personas que sí estaban relacionadas con el delito de secuestro. Dos, ella ya le faltaban, ya no había prueba pendiente de desahogarse porque pues ya se había dictado sentencia, o sea, ya estaba cerrada la etapa de prueba, la etapa de alegatos, pues ya no había como que obstaculización en el proceso porque el proceso ya se había cerrado, solo que pues todavía no se declaraba firme la sentencia en ningún sentido. Y finalmente, em, acreditó el abogado, pues que acreditaron, mejor dicho, no acreditó el Ministerio Público por qué había durado tanto tiempo la prisión preventiva oficiosa. O sea, 9 años en los que se había advertido que pues habían hecho como que un galimatías al haber pues no sé, como que conjuntado esas dos investigaciones, ¿no? La del secuestro con la de acá esta muchacha, que eran muchos imputados, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí yo determiné que además por su condición de mujer, por el hecho de que se tenía que hacer cargo de su hijo, que había acreditado la defensa que sí tenía arraigo, en el lugar de donde era originaria, que habían conseguido una carta que ella sí iba a tener empleo porque la iban a apoyar y también que su familiar que cuidaba del niño ya no se encontraba en un óptimo estado de salud porque tenía un padecimiento ya terminal. Entonces, ya el argumento que exponía la defensa es quién más, o sea, además, por una cuestión comunitaria de que ella pueda hacerse cargo de su maternidad, ¿no? Y bueno, ahí hice uso de la prueba científica también nuevamente en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. A ver, este niño, o sea, junto con el análisis de ella como mujer, de qué participación había tenido en el asunto y sobre todo de cómo no había podido ejercer una maternidad, ni el niño haber tenido esta oportunidad de estar con su madre, pues al menos 5 años de vida, ¿no? Y que además el padecimiento que tenía la familiar que le ayudaba a cuidar al niño, sí se veía ya muy grave, se veía como que ya no era posible para la señora, que aparte era de edad avanzada, como que seguir cuidando al menor. Y también considerando pues el tiempo que le faltaba, prácticamente ya iba a compurgar la sentencia. Encontrándose también allí el tema de la presunción de inocencia, porque al final pues no se había decretado firme la condena, ¿no? O sea, bien podía haber sido una absolutoria y pues ahí pues discúlpenos, aquí se devuelve usted. Entonces, ¿qué fue lo que analicé? Allí me traje argumentos de todas las consecuencias que existen para los niños que tienen padres en situación de cárcel. ¿Cuál es el impacto negativo de la psiquis de un niño que tiene padres en situación de cárcel? Y fíjense que lo que encontré fue muy interesante, que de hecho después hicimos una conferencia de eso allí mismo en Puente Grande, porque, por ejemplo, los niños de lo que recuerdo, digo, ya fue hace tiempo, es que los niños que tienen padres en situación de cárcel tienen un mayor promedio de tener conflictos con la ley, de tener baja autoestima, de tener deserción escolar, de tener vulnerabilidad porque no existe a veces un familiar que se haga cargo de ellos. Entonces, si se fijan cómo se va reproduciendo em, las consecuencias negativas del encarcelamiento, pues en general, ¿no? Cuando a veces a lo mejor existen otras formas. Por ejemplo, a mí me quedaba muy contundente este tema de que los niños tengan mayores incidencias de tener conflictos con la ley en el futuro o problemas con la autoridad y que además también tenían como que baja autoestima y baja autoestima derivado pues de que su figura, pues sus padres, ¿no? Mamá o papá que están en encarcelamiento sentían como un enojo hacia la autoridad, precisamente derivado de esto. Entonces,
creo que ahí es donde el uso pues de este tipo de investigaciones le puede dar por esas otras vertientes, ¿no? Que son muy interesantes. Muchas gracias, doctora. Pues ya estamos sobre el tiempo y la verdad que nos has dado muchísimos temas de investigación, has dado muchísimos conceptos, muchísimas palabras clave, fuentes, enfoques, y la verdad que este tema no se va a quedar aquí porque como ustedes saben, este es un seminario y lo importante de los seminarios es la interactividad. Entonces, es la primera sesión y la dinámica, que de hecho lo había puesto yo en el mensaje que se mandó con la liga, la dinámica para la obtención de la constancia va a ser la siguiente. Esta sesión se va a subir a más tardar mañana temprano, ya va a estar en YouTube. Entonces, van a encontrar esto, van a ir a su Google y van a buscar Aula Jurídica Virtual Siglo XXII. Aula Jurídica Virtual Siglo XXII. Van a entrar al aula jurídica virtual y en esta plataforma que ya ahorita estamos celebrando que ya tenemos 239,000 vistas orgánicas de todos los eventos que estamos haciendo. Ya ahorita la doctora Saldaña va a formar parte del aula jurídica virtual. Pues subimos prácticamente todas las intervenciones que hacemos. Nosotros hacemos muchísimos eventos al año, muchísimos. Entonces, nosotros no somos de la idea de que se hace el evento y nada más se sube la foto, porque eso no, pues, no es útil. Entonces, el aula cuesta, se paga una luz, el Zoom cuesta, la formación que todos tenemos aquí cuesta. Entonces, la mejor forma de preservarlo es utilizando aquí, pues, las bondades que tenemos YouTube. YouTube no es únicamente para escuchar música, escuchar Juan Gabriel o Luis Miguel, ¿no? YouTube es para también almacenar conocimiento científico. Y bueno, aquí tenemos también el aula jurídica virtual y se va a subir el video y la dinámica va a ser la siguiente. El video va a estar en línea y les voy a poner el ejemplo de, a ver, tenemos aquí alguna, ahorita aquí, a ver, tenemos aquí. Este evento lo hicimos en el Senado hace un año, una pre-COP, y la dinámica, se inscribieron como 200 personas, todavía se imaginan el auditorio lleno de 200 personas, ¿no? Pero nosotros, nosotros no entregamos 200 constancias, porque tampoco queremos caer en la práctica de entregar constancia a todo mundo si no sabemos que aprovechó. Entonces, una manera de nosotros entregar la constancia es acreditar la escucha activa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues les pedimos que ya una vez que pasó el evento, pausó la euforia del evento, lo bonito, toda esa parte, todo, veamos otra vez el evento en YouTube y dejemos un comentario ahí. Pero no solamente el comentario de muchas felicidades, porque realmente a nosotros nos gustan esos comentarios, felicidades, felicidades, todo el mundo está genial, ¿no? Pero más allá de las felicitaciones, lo que la ponente quiere y lo que nosotros queremos es una retroalimentación positiva. Digo positiva porque a veces también nos apasionamos y queremos, no, la retroalimentación siempre debe ser positiva. Podemos dar una sugerencia, podemos decir otro punto de vista de manera respetuosa, podemos incluso expandir alguna idea o incluso hacer una pregunta. Va a estar el video aquí y van a tener a través de su cuenta de YouTube, van a colgar el comentario. El comentario, pues le decimos mínimo 200 palabras, pero le decimos un mínimo, pues para evitar de que me gustó porque abordó el tema, ¿no? La idea es profundizar un poco, mínimo 200 palabras donde tú señales, por ejemplo, qué enfoque te pareció interesante, qué caso te pareció interesante, dónde profundizarías más, o si quieres compartir tu tema de investigación así de manera muy general, yo estoy investigando esto porque también los comentarios son una forma de interconectarse con las personas. Uno entra y ve el comentario aquí de Elda o Arminda o de Fernando y dice, ah, mira, él igual está investigando tal información, entonces le voy a escribir y a lo mejor hacemos un match y a lo mejor podemos investigar lo mismo, porque a final de cuentas hay temas para investigar y aquí nadie se roba el tema de nadie, cada quien, el tema, le podemos dar 1000 vueltas al tema y no hay robos de temas, ¿no? Al contrario, aquí lo que queremos es que se profundicen, así como el elefante de la investigación, aquí se los voy a poner, a ver si aparece.
A ver, yo creo que sí debe aparecer aquí. Hay una imagen que se menciona mucho en la ciencia, que es el elefante de la investigación. Aquí está, aquí está. A ver, aquí está. Aquí está, lo voy a poner nada más aquí. Está el elefante y los científicos están analizando y cada quien desde un lado dice una cosa, pero realmente lo que interesa aquí es que el trabajo sea colaborativo, ¿no? Que empecemos todos, por ejemplo, ya la doctora Saldaña dijo una gran variedad de temas y nosotros queremos investigar esa gran variedad de temas. Y bueno, aquí van a colgar el comentario y ya cuando cuelguen el comentario se les va a hacer llegar su constancia. Me van a mandar un correo a Ciencia Jurídica y Complejidad y ahí se les va a mandar la constancia de participación y ya simplemente. Entonces, si no mandan, si no, no cuelgan el comentario, pues no hay constancia. Entonces, tiene que haber una escucha activa. Termina la sesión, subimos el video y ya van a tener de aquí hasta, pongamos viernes de la otra semana para hacer su escucha activa, su acreditación. Esta metodología la venimos haciendo desde el año 2014. Entonces ya tenemos ya cierta experiencia en Alliance for Daily Justice. Y bueno, les agradecemos mucho. Aquí vuelvo a poner el aula jurídica virtual. Ese es uno de los 3 canales que tenemos, pero aquí va a ser, ya el otro se los voy a compartir. Y a la doctora Saldaña le vamos a pedir un favor. En el video que se cuelgue, ella nos va a hacer el esfuerzo de hacer un drive con algunos libros y sentencias públicas sobre el uso de la ciencia. Ya hay muchas sentencias que están en formato público donde se usa la ciencia y de acuerdo a las preguntas. Y en los comentarios ella va a pegar la liga de drive, una liga de drive pública, pues para que no haya ningún tema. Entonces ahí también van a tener el video, el recuerdo, la retroalimentación de los compañeros y también la información que ya ahorita la doctora, ya con otra reflexión, lo va a dejar ahí. Entonces, esta es la dinámica de los seminarios que estamos haciendo. Esta es una de las formas que estamos haciendo de hacer este trabajo colaborativo. Entonces, le agradecemos, doctora, muchísimas gracias. Y no sería un adiós, sino sería nos vemos ya en el mundo digital y ya incluso usted, si quisiera responder algún comentario de ellos o profundizar, incluso entre ustedes, están totalmente en la libertad, nadie restringe ningún comentario ni nada, al contrario, lo que queremos es el trabajo colaborativo. Y bueno, como ya estamos en tiempo, pues le reiteramos el agradecimiento a doctora Saldaña, también a las personas que nos están asistiendo aquí en la sesión virtual, así como también a las autoridades que dieron facilidades. Le damos las gracias al maestro Ulises Chávez Vélez, que es el director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, al rector Guillermo Narváez Osorio, así como también a la doctora Marisol Anglés Hernández, que es la coordinadora del programa del posgrado en Derecho de la UNAM, que nos dio muchísimas facilidades para este espacio, y también a Graciela Steines Vega, que es la directora de Alliance for Daily Justice. Y bueno, muchísimas gracias y dejamos de grabar. Gracias.